Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Príncipe de paz, Marcos 11 del 1 al 10. La lectura de hoy inicia lo que nosotros le llamamos la Semana Santa. Los judíos le llaman la Pascua o Passover en inglés, y recuerda el día que el pueblo de Israel fue librado de la cautividad en Egipto. Cuando usted lee Éxodo capítulo 12, va a encontrar que dice la Biblia que Dios mandó al pueblo de Israel que el día 10 tenían que separar un cordero y sacrificarlo el día 14 de Nisán. Durante ese tiempo el cordero tenía que ser examinado por el sumo sacerdote, por el pueblo, por todo. Y todos tenían que proclamar que el cordero estaba libre de manchas y que estaba listo para ser sacrificado. Usted recordará que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que sacrificar un cordero cuando estaba en Egipto. Aquella noche sacrificaron el cordero. En la última de las 10 plagas pusieron la sangre en los postes y en el dintel. Y dice la Biblia que donde se vio esa sangre, el mal no tocó esas moradas. Pues ahora, el día 10 de Nisán, Jesús entraba por las puertas de Jerusalén como un cordero que se presentaba a sí mismo para ser sacrificado. El día 14, es decir, el Viernes Santo, lo que nosotros llamamos Viernes Santo, a las 3 de la tarde, Jesús fue sacrificado, exactamente a la misma hora que el cordero fue sacrificado allá en Egipto y que cada año se sacrificaba en la fiesta de la Pascua. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel se preparaba para celebrar la Pascua, el viernes, Jesús la noche anterior celebró la Pascua, pero no había un cordero sacrificado en la mesa, sino que él tomó pan y vino y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y dijo: y esta es mi sangre por ustedes derramada. Es decir, Jesús le estaba diciendo: así como el pueblo de Israel fue librado por tener la fe en la sangre de un corderito, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer acontecimiento de la Semana Santa es lo que le llamamos el Domingo de Ramos o la entrada triunfal en Jerusalén. Y lo leemos en Marcos 11 del 1 al 10 y nos dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí hay una contradicción porque Dios no necesita nada. Sin embargo, Jesús, como hijo de Dios aquí en la tierra, como hombre, pues era servido en más de una ocasión por personas. Pero Él es el dueño de todo. Sin embargo, siendo Él el dueño de todo, Él entra en un pollino, es decir, en un burro prestado. Y eso es la humildad de Cristo, que cuando vino a esta tierra, nació en un pesebre, ningún hogar lo quiso recibir. Dice la Biblia que no había para ellos lugar en el mesón. Y de alguna manera ninguna familia vio que esa mujer estaba a punto de dar a luz y no le abrió la puerta. El llamado sigue siendo hoy el mismo, está en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No todo el mundo sabe identificar este llamado. Dice la Biblia que Zaqueo lo supo identificar. Y Jesús le dijo: hoy entraré, es necesario que hoy coma yo en tu casa. Y dice la Biblia que fueron y Zaqueo lo recibió. Los escribas y fariseos eran ciegos y no supieron entender aquel momento. Hubo un hombre que tampoco lo entendió, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Es aquella persona que venía del campo de trabajar, y dice la Biblia que lo obligaron a cargar la cruz de Cristo. Ese hombre había nacido para ese día. Ese era el mejor día de su vida. Dios lo había escogido para cargar la cruz. Un cireneo.
Esa parte que la Biblia habla de Simón de Cirene, ese lugar está en lo que hoy es Libia. Es decir, era un africano. Algunos dicen que tal vez inclusive era de tez oscura, pero no se sabe, era de Libia, lo que soy Libia. A ese hombre, la divina providencia lo escogió para servir al Hijo de Dios aquel día y él no lo sabía. Dice la Biblia que tuvieron que obligarlo. Más adelante, la Biblia registra un Simón de Cirene entre los que servían a Dios. Es posible que ese día él tuvo un encuentro que cambió su vida. Quiera Dios que nosotros también estemos dispuestos, ya sea que el Señor tenga que insistirnos o que de la primera vez, como el dueño del pollino, cuando le dijeron el cielo necesita, él inmediatamente lo cedió. ¿Qué cosa tenemos tú y yo que cederle hoy al Señor? Nuestro tiempo, nuestra mejor atención. Dice la Biblia. Ellos entonces le dijeron como Jesús se había mandado y le dijeron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Amén. Fíjese, hay otro punto muy importante que dice que en el momento que Jesús iba a sentarse en el pollino, en el burro, los discípulos ponen sus mantos sobre él. Y que luego en el camino la gente también ponía el manto en el piso para que cuando Jesús se entrepise sobre esto. Ayer le contaba la historia de el ciego Bartimeo, que cuando Cristo le llamó, lo primero que hizo fue que tiró el manto, porque sabía que no lo iba a necesitar más. Pero lo que están haciendo esta gente también es muy importante, porque un manto es también señal de autoridad. ¿Recuerdan el manto que le regalaron a José? Eso lo distinguía. El mismo Jesús, cuando fue sacrificado, tenía un manto que ellos lo vieron de tan especial que no quisieron ni romperlo, sino que lo sortearon entre ellos. Y lo que ellos están haciendo es que están tomando su manto y le están poniendo al suelo. La Biblia dice, bájese todo monte, súbase todo valle y se manifestará la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida, hay mantos que tienen que ser echados por tierra. Hay complejos de grandeza, egos que tienen que echarse a un lado. Dice la Biblia, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, antes que venga la gloria del Señor. Familias que tienen que ser sanadas, perdonadas entre ellos. Mantos que hay que echar a un lado. Razones que hay que echar a un lado. Perdonar aún al que no se lo merezca, aún al que no haya pedido el perdón. Todo monte bajes en el nombre del Señor. Todo complejo de grandeza sea quitado en el nombre del Señor. Y se manifestará la gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que el Señor nos ayude a entender el ejemplo que nos dio Jesús y que estemos dispuestos a seguir sus pisadas. Él se entregó a sí mismo. ¿Estás tú dispuesto también a tomar tu cruz, a negarte a ti mismo, a tus deseos, a tus prioridades y seguirlo? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.